Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Conmemoración de San Patricio, obispo. Nació en Inglaterra hacia el año 385. Consagró su vida a la evangelización de Irlanda. Su oración y penitencia eran asombrosas y a ellas juntaba un sentido de la realidad que lo capacitó para adaptar su apostolado a las condiciones sociales y políticas de los celtas. En su lenguaje sencillo para evangelizar, solía explicar que así como las 3 hojitas de un trébol hacen una hoja, de igual modo el Padre, Hijo y Espíritu Santo forman un solo Dios verdadero. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este lunes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos siempre pecadores. Y por eso es que humildemente también le pedimos perdón al Señor. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro,
que para remedio del alma nos mandaste mortificar el cuerpo, concédenos la gracia de abstenernos de todo pecado y de cumplir los mandamientos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Ah, Señor Dios, el grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos. No hemos escuchado a tus servidores los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. A ti, Señor, la justicia, a nosotros, en cambio, la vergüenza reflejada en el rostro, como le sucede en este día a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde tú los expulsaste, a causa de la infidelidad que cometieron contra ti. A nosotros, Señor, la vergüenza reflejada en el rostro, y también a nuestros reyes, a nuestros jefes y a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios, la misericordia y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, para seguir sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus servidores los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No nos trates según nuestros pecados, Señor. No nos trates según nuestros pecados, Señor. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compádecete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados, a causa de tu nombre. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Llega hasta tu presencia lamento de los cautivos. Preserva con tu brazo poderoso a los que están condenados a muerte. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Y nosotros, que somos tu pueblo y las ovejas de tu rebaño, te daremos gracias para siempre y cantaremos tus alabanzas por todas las generaciones. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos:
Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Le volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este lunes ya de la segunda semana del tiempo ordinario. Este pasaje, un pasaje hermoso, maravilloso de San Lucas, ciertamente estamos en este capítulo 6, los versículos que van del 36 al 38, y nos enseña, queridos hermanos, a ser compasivos. En primer lugar, compasión. Compadecer, padecer, sufrir. Ese que necesita la compasión de parte de nosotros. Por otra parte también, queridos hermanos, nos enseña a perdonar. El perdón, un don que está por encima de nuestras fuerzas. La perdonar. La y entonces la ñandera pisacuera velañame en la perdón. Si es que no entendemos que es algo mucho más grande de aquello que incluso nosotros en la lógica decimos, peana y perdón, peana y pojai, peasendicatúilame, ¿verdad? Generalmente nuestra lógica parece que pide la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y eso es lo que incluso encontramos, ¿verdad?, nosotros en el Antiguo Testamento. Pero aveñan de Yara o Eruñan de Lucas, capítulo 6, es la bienaventuranza, en realidad el discurso de Jesús. Así como en Mateo encontramos en el capítulo 5 todas las bienaventuranzas, Lucas, veñan de Yayujuina, la reflexión del autor sagrado en el capítulo 6. Y por lo tanto nos enseña a ser compasivos, a perdonar y sobre todo a dar, dice aquí en este sentido, sin esperar nada a cambio. Pero esto, queridos amigos, ¿qué quiere decir sin esperar nada a cambio? Es que nosotros nos damos cuenta y sabemos que Dios es el primero que nos dona todo, nos regala todo, desde el momento en que venimos al mundo, la propia vida. Dios nos da, Dios nos lo quitó, y al final Job en su discurso, Dios me ha dado, Dios me lo ha quitado, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y entonces por eso no podemos ser mezquinos, sino que al contrario, tenemos que procurar pensar siempre en que nuestra sociedad, nuestra humanidad, nuestro grupo social, nuestra comunidad pueda crecer. Y entonces, la reflexión que hoy nos invita el Evangelio de Lucas, en primer lugar, esto de ser compasivos, es el reflejo de este amor incondicional de Dios para con nosotros. Ñande yara no moiri ni bete condición la ñandera de Jujanwa lleva. Aende iri ñandela ande peisare yapono otena peisare yapono upebe llame etande la se añandúa lleva se la roja juja lleva. No, Dios incluso ama al pecador, pero entendamos bien, Dios ama el hombre, ¿verdad? Nos ama a nosotros, a sus criaturas. La ñande yarando jajuya es justamente el pecado. Apeñandera juetereiru pijahueno ñande yara o ñande abitebe lleva ñande pesino janguaisha ñande pea janguaisha del pecado, del mal camino. Entonces el primer elemento, el hecho de ser compasivo, está significando este amor incondicional de parte de Dios para con nosotros. Y también, como nos dice aquí el Evangelio, justamente el hecho de perdonar. Perdonen y serán perdonados. Que perdonar es una manera de ser también perdonado por Dios. Perdonando yo recibo, encuentro el perdón de Dios. La ñandela, nañame eseno la perdón, ñandela pichacuera, porque están con el pichagua, Yo recuerdo, queridos hermanos, y ustedes saben muy bien, en muchas de las situaciones difíciles de nuestra vida en que vamos caminando, alguna vez ñande vale formar la ñande yurupe, la ya es anguayepa, que tenemos que perdonarnos, que tenemos que amarnos. Pero en la realidad después, cuando nosotros sufrimos ese dolor, entonces nos cuesta. Y por eso aquí nos está diciendo que perdonar es una manera de ser también perdonados por el Señor. Como así también, queridos hermanos, la generosidad a la que nos está llamando, porque
dar sin esperar nada a cambio. O si yo que fuera a se vende, imagina. Pero esta es una manera de recibir también una buena medida de parte de Dios. La donación, el amor. Pero siempre, creo que todos sabemos qué significa eso, que cuando uno da, recibe también de parte de Dios. Díganme, ¿en qué consiste esto, queridos hermanos? Y es una lógica de la vida. Cuanto más generosos somos, cuanto más solidarios somos, después, queridos hermanos, eso mismo vuelve sobre nosotros o vuelve para nosotros y vuelve de una manera multiplicada, porque el alma del hombre es tan sensible que cuando se siente acompañado, querido, cuando estamos al lado de aquel que necesita, les aseguro, queridos hermanos, que esa misma persona después vuelca sobre nosotros, como dice aquí, una medida, pero de parte de Dios, con mayor abundancia y multiplicación de sus dones. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que confíes siempre en la fuerza liberadora de la cruz de Cristo. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que el Señor suscite jóvenes decididos y comprometidos a la vida consagrada. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que seamos conscientes de que Dios está siempre al lado de los que sufren y superemos las tentaciones y las dificultades cotidianas, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Escucha con bondad nuestros ruegos, Señor, y libra de las seducciones del mundo a quienes concede celebrar estos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y vaciar el contenido, mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti. Y cimentar en solidez de mi afecto. Oh, pues mi corazón es inquieto y es frágil. Casi se abraza tu proyecto, más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí. Hasta el final, más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí. Hasta el final. Oración final. Padre, que esta comunión nos purifique del pecado y nos haga partícipes de la alegría del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.